¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo, de repente, el amor parece haberse convertido en un terreno inestable, casi peligroso? Como si cualquier conexión profunda pudiera desmoronarse en silencio, desaparecer entre mensajes vistos, pero no respondidos, o disolverse en la prisa de alguien que simplemente no quiere quedarse. Es en este punto donde Zygmunt Bauman emerge casi como una sombra lúcida en nuestro tiempo, señalando algo que intentamos evitar. No es que el amor se haya vuelto imposible, sino que nos hemos acostumbrado a tratarlo como algo que debería ser fácil, rápido y desechable. Empezamos a actuar como consumidores de afecto, y no como participantes en un encuentro verdadero. Y Bauman nos mira con esa calma casi inquietante, como si supiera lo que intentamos ocultarnos a nosotros mismos. El miedo al compromiso es mayor que el deseo de ser amados. En los últimos años, hemos presenciado el surgimiento de una nueva forma de relación, marcada por conexiones fugaces, contactos superficiales y promesas frágiles. Todo parece hermoso al principio, pero dura poco, como si fuera vapor. Bauman la denominó modernidad líquida, y parece que el amor también se ha diluido en ella. Se ha vuelto ligero, escurridizo, falto de profundidad. Las personas se acercan rápidamente, pero se distancian con la misma rapidez, como si cualquier vínculo más firme representara una amenaza para su propia libertad. Es una era en la que la búsqueda de seguridad emocional choca con el miedo a perder la autonomía, y este conflicto interno nos deja suspendidos entre el deseo y el temor. Resulta curioso pensar que nunca antes habíamos tenido tantas opciones, tantas maneras de conocer a alguien, tantos caminos para vivir nuevas historias. Sin embargo, nunca antes nos habíamos sentido tan inseguros sobre nuestra situación. En cualquier conversación, existe la sensación de que todo podría terminar repentinamente, sin explicación, como si la fragilidad fuera la norma y no la excepción. Este comportamiento casi automático de saltar de una relación a otra, o huir al primer indicio de profundidad, no surge de la nada. Según Bauman, proviene de la cultura del usar y tirar. Se evita lo que requiere esfuerzo, se pospone lo que exige compromiso, se reemplaza lo que duele por algo rápido, superficial y supuestamente más fácil. ¿Pero es realmente más fácil? ¿O simplemente estamos creando versiones cada vez más sofisticadas de nuestra propia soledad? Bauman diría que amamos como quien navega en aguas turbulentas, intentando no hundirse, pero también evitando remar con demasiada fuerza. Queremos la sensación de conexión sin arriesgar la permanencia. Queremos intimidad sin vulnerabilidad, afecto sin exposición, deseo sin consecuencias. Y la pregunta que empieza a resonar en nuestro interior, casi como una incomodidad inevitable, es: ¿cuánta de esta inestabilidad proviene de los demás y cuánta de nosotros mismos? ¿Realmente estamos buscando parejas frágiles? ¿O somos nosotros quienes debilitamos los lazos antes incluso de que tengan tiempo de consolidarse? Lo más intrigante es que siempre estamos dispuestos a culpar al otro. Decimos que nadie quiere comprometerse, que nadie sabe amar, que todos somos demasiado inmaduros. Pero Bauman nos invita a mirar más allá. ¿Acaso no nos ha moldeado también, en el fondo, esta lógica? ¿No hemos aprendido a amar con miedo, a desear con aprensión, a acercarnos ya preparando vías de escape? Quizás por eso tantas historias comienzan con intensidad y terminan en silencio. No faltaba conexión, faltaba valentía, no faltaba química, faltaba presencia. Y esta ausencia no tiene nada que ver con la falta de sentimiento, sino con un exceso de inseguridad. Vivimos en una sociedad que nos enseña que todo debe ser práctico, eficiente y reemplazable, incluso las personas. Y cuando interiorizamos esta lógica, empezamos a comportarnos como si las relaciones fueran productos con fecha de caducidad. Ante la menor dificultad, las descartamos. Al primer conflicto, perdemos el interés. Pero el amor, como afirma Bauman, no es un objeto, no es fluido por naturaleza. Somos nosotros quienes lo hemos hecho así. Por eso muchos vivimos en un estado permanente de cuasi-relación, siempre en la superficie, siempre esperando, pero rara vez experimentándola plenamente. Y quizá la pregunta más incómoda, y a la vez más necesaria, sea esta: ¿a qué le tenemos tanto miedo? Porque, cuando miramos con sinceridad, nos damos cuenta de que no es la otra persona quien nos aterroriza, sino lo que despierta en nosotros. La profundidad exige honestidad, y la honestidad exige el valor de mostrar partes que preferiríamos ocultar. Así que huimos, fingimos indiferencia, adoptamos posturas distantes, y al final
Nos quejamos de la falta de vínculos precisamente porque pasamos la vida evitando crearlos. Bauman nos invita a contemplar todo esto con una lucidez casi cruel, pero necesaria. Nos recuerda que la fragilidad de los vínculos no es el destino, sino una elección, consciente o no. Y mientras huyamos de las consecuencias del compromiso, permaneceremos atrapados en un ciclo de relaciones efímeras, como si siempre volviéramos al mismo punto de partida, cargando con las mismas inseguridades, repitiendo las mismas historias. La modernidad líquida explica esto, pero también nos advierte, porque nada es peor que darse cuenta de que los vínculos se han vuelto demasiado frágiles precisamente por nuestras propias acciones. La pregunta que persiste es simple y profunda. Si todo es tan fluido, tan resbaladizo, tan frágil, ¿qué puede sostenernos? Y es precisamente por este camino que avanzamos con nuestros pensamientos, donde Bauman nos guía para comprender cómo esta fluidez emocional moldea nuestras decisiones más íntimas, incluso cuando creemos tener el control. A primera vista, todo parece sencillo. Dos personas se conocen, intercambian mensajes, ríen, comparten historias, crean una intimidad rápida, casi instantánea. Pero un solo detalle fuera de lugar basta para que todo se desmorone. Como si el encanto dependiera de una estabilidad que nadie está realmente dispuesto a construir. Probablemente hayas vivido algo similar. Esa conversación que parecía prometedora, esa conexión que parecía excepcional, esa sensación casi involuntaria de que algo por fin podría funcionar. Pero de repente, sin previo aviso, la persona desaparece. Los mensajes disminuyen, las respuestas se vuelven frías, el interés se evapora. Y te quedas intentando comprender dónde se rompió la conexión. Es en ese momento cuando Bauman parece aparecer a tu lado, como alguien que observa la escena con una claridad inquietante, diciendo que no fuiste tú, ni la otra persona. Fue la lógica fluida la que moldeó toda la experiencia desde el principio. Bauman insiste en que vivimos en una era donde estamos condicionados a creer que siempre nos espera algo mejor. Es como si cada persona fuera una estación temporal, no un destino posible. Y esta sensación se ve amplificada por la infinidad de opciones que ofrece la tecnología. Describe esta dinámica como un mercado emocional, donde evaluamos, probamos, experimentamos y descartamos con la misma rapidez con la que cambiamos de aplicación. Una conexión profunda se vuelve casi accidental, tan rara como un desliz, porque todo parece reemplazable. Y cuando algo parece reemplazable, dejamos de luchar por ello. Imagina, por ejemplo, a alguien que conoces hoy. Salen, charlan, comparten momentos que parecen significativos, pero al día siguiente abre su teléfono y se encuentra con decenas de nuevas posibilidades, nuevas caras, nuevos caminos. De repente, el vínculo que parecía prometedor se debilita bajo el peso del ¿y si? ¿Y si hay alguien mejor? ¿Y si me estoy limitando? ¿Y si esto no es exactamente lo que quiero? La modernidad líquida nos ha enseñado a desconfiar de todo lo que exige una elección definitiva, porque elegir a una persona significa renunciar a todas las demás, y renunciar se ha convertido en un gesto aterrador. La libertad, que debería fortalecernos, ha comenzado a paralizarnos. Lo más curioso es que, incluso con tantas posibilidades, la soledad no ha disminuido, ha cambiado de forma. Se ha vuelto sutil, silenciosa, oculta entre rutinas frenéticas y conversaciones fugaces. Es común encontrar personas que nunca se han sentido tan acompañadas, y al mismo tiempo nunca se han sentido tan solas. Bauman explica que esta soledad no proviene de la ausencia de conexiones, sino de la falta de profundidad en ellas. Estamos rodeados de contactos, pero con pocos vínculos. Siempre estamos disponibles para hablar, pero rara vez estamos realmente presentes. Y esta contradicción crea una extraña sensación, como si estuviéramos siempre al borde de algo que nunca se materializa. Una de las imágenes más impactantes de la modernidad líquida, según la describe Bauman, es la de dos personas caminando una al lado de la otra, pero sin llegar a tocarse. Mantienen una distancia cómoda, segura y calculada. Hay compañía, pero no entrega. Hay interés, pero no compromiso. Y en el fondo, ambos lo saben. Ambos saben que una pequeña incomodidad basta para que este paseo compartido se disuelva. El vínculo es frágil porque se construyó sobre la lógica de la ligereza, no sobre la de la permanencia. Pero quizás lo más inquietante sea darse cuenta de que muchas de estas dinámicas son inconscientes. No nos despertamos por la mañana deseando relaciones superficiales. Simplemente surgen
casi como el resultado inevitable de un entorno que nos ha acostumbrado a la fluidez. Bauman argumenta que no solo nos influye la modernidad líquida, sino que nos moldea. Y cuando el desechar se convierte en un hábito, empezamos a tratarlo como algo normal. Incluso nos enorgullecemos de ello, diciendo que no nos apegamos fácilmente, que no dependemos de nadie, como si la independencia emocional absoluta fuera un signo de fortaleza, no de miedo. Piensa en cuántas veces te has sorprendido creando expectativas silenciosas, imaginando posibilidades, creyendo que esa conexión podría crecer, y sin embargo, ante la menor señal de vulnerabilidad, te has alejado primero, quizás para no parecer débil, quizás para evitar el riesgo de encariñarte demasiado. Bauman nos invita a reconocer que este movimiento no es solo nuestro, es colectivo. Todos estamos aprendiendo a amar en un contexto que nos enseña a desconfiar de la estabilidad, porque ésta siempre parece estar a punto de quebrarse. Sin embargo, hay algo misterioso en esta dinámica, porque aunque rehuimos el compromiso, seguimos anhelando encontrar a alguien que vea más allá de las apariencias. Continuamos buscando la verdadera intimidad, incluso si ya no sabemos cómo construirla. Esta paradoja es quizás el aspecto más humano de la modernidad líquida. Queremos ser libres, pero también queremos ser amados. Queremos autonomía, pero también queremos presencia. Queremos multiplicidad, pero también deseamos singularidad. Y es en este conflicto silencioso donde muchas de nuestras relaciones se desmoronan antes incluso de empezar. En la sociedad líquida, la vida amorosa funciona como un juego de acercamiento y huida, de deseo y temor, de encuentro y desaparición. Con cada nuevo intento, albergamos la esperanza de que algo sea diferente, pero repetimos patrones que nos alejan de la profundidad que buscamos. Bauman explica que esta oscilación no es un error personal, sino un síntoma de una época en la que los vínculos han perdido la solidez de antaño. Aún así, deja una puerta abierta, casi una invitación. ¿Es esta fluidez realmente inevitable? ¿O simplemente seguimos la corriente sin cuestionarla? Quizás te des cuenta de que muchos de tus comportamientos tienen más sentido del que parecían. Y es precisamente aquí donde comienza el punto de inflexión. Comprender no solo cómo actuamos dentro de la fluidez de la modernidad, sino cómo actúa ésta dentro de nosotros. En esta dirección, seguimos nuestro viaje, donde Bauman nos lleva a una inmersión aún más profunda en las consecuencias invisibles de esta fluidez emocional que da forma a nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Hay un instante, casi silencioso, en el que nos damos cuenta de que algo ha cambiado en nuestro interior. No es una ruptura clara, ni una decisión explícita. Es algo más sutil, un cambio de postura, de ritmo, de expectativa. Es como si hubiéramos aprendido a esperar menos del amor y más de la libertad, pero una libertad llena de límites invisibles, marcada por la ansiedad de no aferrarnos jamás a nada que pudiera destruirnos. Es aquí donde Bauman retoma la idea, con esa lucidez inquietante, y afirma que los lazos líquidos no solo se disuelven entre las personas, sino también dentro de cada uno de nosotros. Estamos hechos de grietas emocionales que han aprendido a no cerrarse del todo. Bauman no solo se interesa por las relaciones en sí mismas, sino por el tipo de ser humano que produce la modernidad líquida. Y quizá este sea el cambio más profundo. La fluidez del amor no es simplemente un fenómeno externo, impregna el alma. Nos transforma en personas que buscan el amor con cautela, como quien toca el agua fría con la punta de los dedos antes de entrar. Deseamos el contacto, pero tememos la profundidad. Y este temor silencioso, parece crecer a medida que el mundo se vuelve más acelerado, más impredecible, más inestable. Al fin y al cabo, ¿cómo podemos construir algo sólido en una época donde casi todo es provisional? ¿Pero es esta fluidez realmente inevitable? ¿O nos hemos acostumbrado tanto a la facilidad que hemos perdido la fortaleza emocional necesaria para mantener relaciones auténticas? Piensa en cuántas veces has abandonado a alguien por agotamiento, ansiedad o simplemente por falta de paciencia. ¿Cuántas veces has juzgado a una persona no por quién era, sino por lo que no logró ofrecer dentro de un ideal instantáneo? Vivimos tan inmersos en la velocidad que esperamos que los sentimientos surjan de la misma manera, rápidos, claros, indoloros. Pero el amor, en el fondo, nunca ha funcionado así, y quizás nunca lo haga. Existe una imagen poco explorada de la modernidad líquida que Bauman insinúa, pero que rara vez se aborda:
la del individuo que alberga un profundo temor a ser visto. No visto superficialmente, sino verdaderamente visto. Porque ser visto implica responsabilidad, implica permitir que alguien sea testigo de nuestras contradicciones, nuestros defectos, las partes de nosotros mismos que preferiríamos ocultar. Y, en un mundo donde la actuación ha reemplazado a la vulnerabilidad, abrirse se convierte casi en un riesgo existencial. Así que nos protegemos. Construimos versiones editadas de nosotros mismos, ligeras, rápidas, inteligentes, lo suficientemente interesantes para atraer, pero no lo suficientemente profundas para perdurar. Esto crea una curiosa paradoja. Buscamos relaciones que llenen nuestros vacíos, pero solo mostramos la superficie. ¿Cómo podemos esperar ser amados profundamente cuando ofrecemos tan poco de nosotros mismos? ¿Y cómo podemos exigir compromiso si siempre estamos listos para huir? Quizás Bauman tenga razón al sugerir que el problema no es la falta de amor, sino la falta de capacidad emocional para sostenerlo. Vivimos tan ocupados tratando de evitar el dolor que terminamos impidiendo cualquier posibilidad real de conexión. Lo más sorprendente es que muchas de estas dinámicas surgen en los pequeños detalles, casi imperceptibles, de la vida cotidiana. El mensaje sin respuesta porque no quiero parecer demasiado interesado. La reunión evitada porque creo que lo estropeará todo. La persona increíble que dejamos escapar porque no era el momento adecuado. ¿Cuántos momentos importantes nos perdemos por haber sido condicionados a sobreproteger nuestro mundo interior? ¿Y cuántos vacíos creamos precisamente por protegernos tanto? En conversaciones profundas, Bauman solía insistir en que la modernidad líquida no destruye el amor, altera su estructura. En lugar de un compromiso duradero, se convierte en un acuerdo temporal. En lugar de un vínculo construido, se convierte en una experiencia consumida. En lugar de un proceso, se convierte en un evento. Y esta transformación silenciosa tiene enormes consecuencias. La principal es cómo llegamos a vernos a nosotros mismos, como alguien que siempre debe estar listo para partir. Pero ¿quién puede amar profundamente cuando vive permanentemente preparado para irse? Aquí surge quizá la pregunta más incómoda de esta parte. ¿Sabemos aún amar? ¿O solo sabemos desear? Porque desear es ligero, rápido, emocionante. Amar, en cambio, es laborioso. Exige elecciones, renuncias, paciencia. Y, en un mundo que celebra la infinita variedad, elegir parece casi una ofensa a la libertad. Pero, ¿acaso la verdadera libertad reside en no elegir? ¿O reside precisamente en decidirse por algo o alguien y mantener esa decisión a pesar de la fluidez que nos rodea? Bauman diría que elegimos menos por miedo a perder, no por deseo de ganar. Y esta lógica crea relaciones que comienzan con intensidad pero terminan en el vacío. Personas que se acercan rápidamente, pero nunca del todo. Historias que parecen prometedoras pero se desmoronan por detalles que, en el fondo, esconden miedos mucho mayores. Y entonces llega la inesperada revelación. No son los demás quienes hacen que todo sea tan fluido. Somos nosotros. Y quizá esa sea la verdad más difícil de admitir. No porque nos acuse, sino porque nos hace responsables. Si somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución. Y esa posibilidad, ese pequeño destello de esperanza, abre un camino inesperado. Surge entonces una nueva preocupación. Si la modernidad líquida moldea nuestras relaciones, ¿cómo podemos recuperar cierta solidez emocional? Existe una manera de reconstruir el amor sin regresar al pasado, pero tampoco sin caer en la desechabilidad. Bauman cree que sí. Pero este camino exige valentía y conciencia. Eso es precisamente lo que investigaremos a partir de ahora, donde el enfoque se desplaza del mero comportamiento social a la transformación íntima que debemos afrontar para amar verdaderamente en un mundo tan inestable. A veces me pregunto en qué momento dejamos de darnos cuenta de que nos estábamos convirtiendo en observadores de nuestras propias vidas, como si nuestros afectos fueran escaparates que nunca se abren. Pero es curioso cómo, en ciertos momentos aislados, la realidad nos sacude tan inesperadamente que nos vemos obligados a ver lo que siempre ha estado ahí. Recuerdo una historia que oí de una profesora de sociología. Contaba que una vez, al entrar en una sala llena de adolescentes, les pidió a cada uno que escribiera el nombre de alguien en quien realmente confiaran. La mayoría no escribió nada. Algunos escribieron el nombre de su madre. 1 o 2 escribieron el de un amigo. Pero el resto dejó la página en blanco. No por falta de afecto,
sino porque el simple acto de escribir un nombre les parecía demasiado peligroso. No querían comprometerse ni siquiera con la idea del compromiso. Esa página vacía decía más de nuestra época que cualquier estadística. Mostraba el miedo a la conexión, el miedo a la pérdida, la incomodidad ante la entrega. Quizás por eso vivimos tantas historias interrumpidas. Una joven contó cómo, tras 6 meses de hablar con alguien a diario, la dejaron en suspenso sin explicación. No hubo discusión, ni roces, nada, solo silencio. Dijo que lo más aterrador no fue el final en sí, sino darse cuenta de que, a pesar de todo, ya lo esperaba, como si hubiera aprendido a anticipar el abandono. Y en el fondo, todos sabemos que esta expectativa no surge por casualidad, proviene de una cultura que transforma las relaciones en pruebas temporales, como si cada persona fuera un borrador fácilmente reemplazable por otra que, en teoría, ofrecería menos riesgo, más comodidad, menos roces. Es en este escenario donde ocurren episodios improbables. Un joven me confesó una vez que solo se dio cuenta de su agotamiento emocional cuando se vio incapaz de responder a un simple «hola». Había acumulado tantas conexiones superficiales, tantos diálogos fragmentados, tantas conversaciones que nunca progresaron, que su mente empezó a percibir cualquier intento de cercanía como una amenaza. Es paradójico. Nunca hemos estado tan disponibles y, al mismo tiempo, tan saturados. Nunca hemos tenido tantas opciones y tan poca voluntad de elegir. Es como si estuviéramos atrapados en un bucle de amores a medias, comienzos a medias, encuentros fugaces. El exceso de posibilidades no ha aumentado nuestras probabilidades de amar, solo ha multiplicado nuestras estrategias de escape. Resulta sorprendente cómo este comportamiento se infiltra en ámbitos que creíamos inmunes. Un psicólogo informó que muchos pacientes afirman sentir más angustia esperando un mensaje que nunca llega que enfrentando una ruptura real. La ausencia, hoy en día, pesa más que cualquier palabra amarga. Quizás porque la ausencia abre la puerta a un sinfín de interpretaciones, mientras que la verdad, por dolorosa que sea, al menos define el final. Y es precisamente esta falta de definición la que nos deja emocionalmente en suspenso, como si viviéramos entre paréntesis. En un mundo líquido, el silencio se convierte en un arma eficaz porque no necesita explicación, defensa ni justificación. Simplemente disuelve el vínculo, como agua que se escurre entre los dedos. Pero lo más impresionante es que, a pesar de esta frágil situación, seguimos intentándolo. Seguimos acercándonos, aunque con cautela. Seguimos esperando ser elegidos por alguien que no nos trate como una opción pasajera. Seguimos buscando una mirada que no se desvíe hacia una pantalla que se ilumina cada 5 segundos. La esperanza persiste, quizá porque, en el fondo, sabemos que el corazón no fue creado para funcionar como algo desechable. Ninguna teoría sociológica, por brillante que sea, puede borrar el hecho de que somos seres sociales. Necesitamos a los demás para recordar quiénes somos. Necesitamos el riesgo para descubrir que seguimos vivos. Sin embargo, hay momentos en que la vida nos presenta situaciones tan improbables que nos hacen replantearnos todo. Una mujer contó que, tras años de protegerse de cualquier relación seria, conoció a alguien completamente fuera de lo común. Un hombre de 82 años que vivía en la ciudad donde ella trabajaba. Se veían a diario en la panadería y él siempre le hacía la misma pregunta. «¿Cuidas de alguien, pero quién cuida de ti?» Al principio, ella pensó que era un simple gesto amable. Luego se dio cuenta de que era una provocación. Él le dijo que había vivido demasiado como para seguir entregando su corazón por miedo. Y añadió, «Lo frágil no es el amor, somos nosotros, intentando sostenerlo con manos temblorosas». Ella dijo que esas conversaciones, tan sencillas, tenían más profundidad emocional que cualquier diálogo que hubiera tenido en los últimos años. A veces, lo inesperado no es espectacular, es simplemente cierto. Cuando escuchamos historias como esta, nos damos cuenta de que, incluso en medio del caos del presente, aún existe algo sólido, casi obstinado, que insiste en sobrevivir. Quizás la mayor sorpresa sea precisamente esta, que, a pesar de todo el miedo, seguimos siendo capaces de crear vínculos que escapan a la lógica del descarte. Y quizás esto es lo que la modernidad líquida nunca anticipó del todo. Nuestra obstinación en amar, incluso cuando todo a nuestro alrededor sugiere que sería más fácil rendirse. Por mucho que nos esforcemos por adaptarnos al ritmo frenético del mundo moderno, llega un punto en que algo dentro de nosotros se resiste.
Da igual lo bien que dominemos el lenguaje de las relaciones informales, la lógica de las respuestas rápidas o la capacidad de desaparecer cuando la conexión parece exigir más de lo que estamos dispuestos a dar. Un día, la vida misma nos sorprende con un giro inesperado, como diciendo, ahora sí que vas a prestar atención. A veces, este giro se presenta en forma de pérdida, ausencia o incluso una coincidencia improbable. Otras veces, aparece justo cuando estamos a punto de repetir los mismos errores de siempre. Y es en esos momentos cuando nos damos cuenta de lo dormidos que estábamos dentro de la fluida rutina emocional que habíamos construido. Hubo un caso que se volvió casi legendario entre algunos estudiantes de filosofía. Una joven, acostumbrada a evitar las relaciones serias, conoció a alguien que parecía encajar a la perfección con la fluidez emocional que tanto apreciaba. Hablaban sin compromiso, salían siempre que podían, no planeaban nada, todo era ligero. Ella decía que era perfecto porque no exigía nada, no la ataba, no amenazaba su libertad. Pero un día, sin previo aviso, él desapareció. No hubo conflicto, ni razón. Simplemente se esfumó como tantos otros. Pero, a diferencia de otras veces, esto la conmocionó de una manera diferente. Se dio cuenta de que estaba sufriendo por alguien que, en teoría, nunca debería haber sido lo suficientemente importante como para causarle dolor. Y fue en ese dolor inesperado donde comprendió algo esencial. La fluidez no la protegía, solo enmascaraba el verdadero impacto de los lazos que, incluso frágiles, tenían la fuerza suficiente para dejarla destrozada. Fue entonces cuando hizo algo inusual. Buscó al joven, no para exigir explicaciones, sino para comprenderse a sí misma. Se encontraron en medio de una plaza concurrida y se sorprendió al notar que él también estaba conmocionado. Dijo que había desaparecido porque había empezado a sentir algo que no sabía cómo manejar, que la ligereza que tanto defendían había comenzado a pesarle demasiado. Y, en ese momento, ella sintió un cambio aún más profundo. Se dio cuenta de que ambos habían sido víctimas de la misma lógica, creyendo que los sentimientos reales eran demasiado peligrosos para experimentarlos. El encuentro no terminó en reconciliación ni en un reencuentro romántico, sino en algo aún más significativo. Ella descubrió que el miedo al compromiso no es una armadura, es una prisión, y él descubrió que huir no lo había hecho más libre, solo más vacío. Esa conversación los transformó a ambos, aunque nunca volvieron a verse. Algunas historias tienen un propósito, no una continuidad. En otro episodio, un hombre contó que siempre había mantenido una distancia prudente en sus relaciones. Decía que era mejor no crear expectativas, porque éstas generan frustraciones. Pero un día recibió un mensaje de voz de una expareja, enviado por error. Era una grabación corta, de apenas unos segundos, pero contenía una frase que lo inquietó. Ojalá alguien se hubiera quedado. La escuchó repetidamente, como si cada reproducción revelara un significado oculto. Esa misma noche se dio cuenta de que él había sido, muchas veces, quien no se quedaba, que se había marchado sin siquiera intentarlo, que había preferido la seguridad de la superficie a la profundidad de los lazos. Aquel mensaje, que ni siquiera iba dirigido a él, se convirtió en un punto de inflexión inesperado, casi una denuncia silenciosa de todas las rupturas acumuladas. Al reflexionar sobre estas historias, comprendemos que la fragilidad de los lazos no implica la ausencia de impacto. Todo lo contrario, a veces, cuanto más frágil es la relación, más abrupta y dolorosa es su ruptura. La modernidad líquida no ha mitigado nuestras pérdidas, solo las ha vuelto silenciosas, discretas y, por lo tanto, más difíciles de nombrar. No hay final, ni conversación, ni explicación. Solo hay un vacío repentino que requiere interpretación. E interpretar el vacío exige valentía. Exige afrontar no solo la ausencia del otro, sino también nuestra propia participación en la fluidez que lo vuelve todo tan inestable. Es curioso darse cuenta de cómo, incluso rodeados de posibilidades, seguimos viviendo como si siempre estuviéramos un paso atrás emocionalmente, siempre con miedo de sentir demasiado, de esperar demasiado, de dar demasiado. Vivimos como si cualquier entrega pudiera convertirnos en un blanco fácil. Y, al mismo tiempo, sufrimos intensamente cuando alguien nos trata con la misma indiferencia que, en otras ocasiones, ofrecemos sin dudarlo. Hay una paradoja que no podemos resolver. Queremos conexiones profundas, pero buscamos a las personas como si fueran productos.
creyendo que siempre hay una versión más interesante esperándonos justo después de la siguiente notificación. Y es precisamente en este punto donde surge la tensión central de esta historia. Porque, al contrario de lo que imaginamos, el verdadero punto de inflexión no se produce cuando alguien se va, sino cuando finalmente nos damos cuenta de que estamos viviendo de forma limitada, que estamos intercambiando intensidad por comodidad, que estamos guardando sentimientos como si pudiéramos acumularlos para un futuro hipotético. La revelación más difícil es comprender que la fluidez no nos ha librado del dolor, solo nos ha arrebatado la capacidad de entender por qué sufrimos. A medida que nos acercamos a la conclusión, surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo más aceptaremos relaciones que se desvanecen antes incluso de empezar a tomar forma? ¿Cuánto tiempo más nos enorgulleceremos de nuestra capacidad para no necesitar a nadie, cuando en el fondo todo dentro de nosotros exige exactamente lo contrario? Quizás el verdadero punto de inflexión esté a punto de ocurrir, no ahí fuera, sino dentro del espectador que escucha esta historia. Porque, al final, la pregunta que queda es simple y urgente. ¿Qué sigues dejando escapar antes incluso de permitirle existir? Llega un momento en que todo lo que hemos discutido hasta ahora regresa con fuerza y se organiza dentro de nosotros como un espejo silencioso. Es el momento en que finalmente comprendemos que la modernidad líquida no es solo un concepto sociológico ni una metáfora filosófica. Es el entorno donde nuestros afectos luchan por sobrevivir día a día. Cuando Bauman dijo que vivimos en un mundo de vínculos frágiles, no solo describía la sociedad, sino también esa sensación que nos invade de que todo puede escaparse de nuestras manos en cualquier instante. En última instancia, no es el otro quien se nos escapa. Somos nosotros mismos quienes nos escapamos cuando tenemos miedo de sentir. Y ahora, al final de este camino, llega la pregunta que ya no podemos postergar. ¿Cómo mantener relaciones que no se desmoronen ante la primera señal de incertidumbre? Lo cierto es que no hay una respuesta perfecta, pero sí un comienzo. Y ese comienzo siempre implica la valentía de reconocer que los lazos solo se fortalecen cuando alguien decide quedarse un poco más. Quedarse cuando aparece el miedo. Quedarse cuando la duda intenta alejarnos. Quedarse cuando sería más fácil desaparecer. Quedarse no significa aceptar el dolor ni renunciar a la libertad, sino reconocer que la libertad también es la capacidad de elegir qué merece ser experimentado profundamente. Bauman diría que la fluidez de los tiempos modernos no es un destino final, sino un retrato de lo que sucede cuando evitamos las responsabilidades emocionales. Y, al comprender esto, podemos hacer lo contrario, arriesgarnos a convertirnos en alguien que no se desmorona ante el primer conflicto. La práctica comienza con pequeños gestos cotidianos. Responder a los mensajes con sinceridad, incluso cuando sentimos miedo. Decir lo que realmente queremos, en lugar de intentar adivinar las expectativas del otro. Dejar de alimentar relaciones superficiales. Elegir, al menos una vez, dedicar tiempo a alguien que también esté dispuesto a hacer lo mismo. No se trata de heroísmo, sino de coherencia emocional. Cada vez que evitamos la profundidad para eludir el sufrimiento, terminamos reforzando la idea de que las conexiones auténticas son demasiado peligrosas. Y ese es el mayor error de la modernidad líquida. La profundidad no nos debilita, nos organiza, nos devuelve al centro. Nos permite reconocer lo que buscamos y lo que ya no aceptamos. Cuando evitamos el compromiso, terminamos atrapados precisamente en lo que intentamos evitar. La sensación de estar siempre solos, incluso rodeados de gente. Creamos vínculos que comienzan y terminan tan rápido que ni siquiera tenemos tiempo de comprender lo que realmente sentimos. Y esto nos deja más confundidos, más ansiosos y, paradójicamente, más necesitados. El paso práctico comienza con una decisión íntima, permitir que exista un vínculo verdadero. Esto no significa aferrarse a cualquiera, ni rendirse sin reflexionar. Significa observar con mayor atención. Cuando alguien importa, percibimos indicios de lo que podría llegar a ser. Pero estos indicios solo se materializan cuando participamos activamente en el proceso. Y, si queremos cultivar algo real, necesitamos aprender a elegir, en lugar de esperar a que todo suceda por sí solo. Las relaciones no se construyen automáticamente. Requieren atención, honestidad y vulnerabilidad. 3 cosas que la fluidez intenta hacernos olvidar. También necesitamos aprender a soltar con dignidad aquello que no tiene intención de permanecer. No se trata de abandonar a las personas,
sino de abandonar patrones emocionales que nos paralizan. Si te das cuenta de que alguien solo aparece cuando le conviene, solo responde cuando está aburrido o solo muestra interés cuando teme perderte, eso no es una conexión, es una distracción. Y las distracciones tienen un alto precio. Desperdician nuestro tiempo emocional. Al elegir la profundidad, inevitablemente aprendemos a decir no a todo lo que es demasiado superficial para sostenernos. Esta es la parte que requiere valentía, porque la modernidad líquida nos ha enseñado a aceptar migajas emocionales como si fueran logros, pero no lo son, y nunca lo fueron. Lo que transforma nuestra vida amorosa no es una teoría, sino una decisión práctica y cotidiana. Elegir una sola conversación para ser honestos. Elegir un solo gesto para demostrar afecto verdadero. Elegir a una sola persona para tratarla con constancia. Elegir un solo miedo para afrontarlo de frente. Así es como construimos relaciones más sólidas. No necesitamos cambiar el mundo entero, solo necesitamos cambiar una actitud a la vez. Cuando lo hacemos, sucede algo profundo. Empezamos a darnos cuenta de que no somos tan frágiles como creíamos, y que los lazos verdaderos son posibles, no porque el mundo haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado dentro de él. Bauman creía que, en medio del caos líquido, aún existe la posibilidad de la firmeza. Esta firmeza nace cuando comprendemos que amar no se trata de perder la libertad, sino de reorganizarla. No se trata de renunciar a quienes somos, sino de expandir nuestra identidad junto a alguien que también desea crecer. En definitiva, el verdadero antídoto contra la liquidez no es el control, sino la presencia. Se trata de estar donde decimos estar. Se trata de sentir lo que realmente sentimos. Se trata de no rendirse antes de intentarlo. Y ahora, tras haber explorado juntos todas estas capas, les presento una invitación sencilla pero poderosa, que a partir de hoy observen su vida amorosa con mayor profundidad, que permitan conexiones reales, que tengan el valor de quedarse cuando todos a su alrededor solo saben irse, y sobre todo, que dejen de aceptar relaciones desechables cuando nacieron para vivir una vida con sentido. Si este video te conmovió, dale me gusta, comenta, incluso de forma anónima si lo prefieres, y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir creando contenido que invite a la reflexión, inspire fortaleza y genere transformación. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora te toca a ti continuar esta historia.